maestro invitado de hoy es un actor, productor y director mexicano, nacido el 2 de septiembre de 1954 en Torreón, Coahuila. Su vocación por las artes escénicas lo llevaron a iniciar su carrera como actor en una compañía amateur de su ciudad natal. Estudió la carrera de actuación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM bajo la dirección del maestro Héctor Mendoza. Como actor ha participado en más de 30 largometrajes destacando La furia de un dios y Bajo la metralla, ambas dirigidas por el maestro Felipe Casals. Cuenta además con más de 20 telenovelas como actor, 10 como productor, una como director y más de 30 obras de teatro. Fundador, junto con su esposa, la actriz Christian Bach, de Suba Producciones. Este multifacético hombre y padre de familia se ha ganado un lugar de oro en la historia del teatro, televisión y cine mexicano gracias a su escuela, disciplina y método. En TAP hoy tenemos el privilegio de platicar con Humberto Zurita. El señor Humberto Zurita nos acompaña en el taller de actores profesionales. Eras, y te lo decía antes de empezar, creo el último de tu generación que hace falta estar aquí, caray. Pues no me habían invitado, ya Oscar. te habíamos invitado, Humberto, pero creo que no nos habíamos puesto de acuerdo por ahí. Pero bueno, lo importante es que estás. Aquí estamos. Oye, eres de Torreón, Coahuila. ¿Tienes identificado cuál fue tu primer encuentro con el teatro? Sí. ¿Qué fue? Estaba poniendo un candil en una tienda de diseño de muebles que tenía con un amigo, un gran amigo mío, con el que después tuve restaurantes, cosas. Y llegó un compañero de la preparatoria y me invitó a hacer Jesucristo Superestrella. Y le dije que estaba loco. Y yo no me interesaba el teatro, que no me interesaba la actuación y que no me interesaba nada de eso. Y finalmente me convenció, me llevó a ver Tommy Rock Opera. Sí, que es padrísima. ¿La película? No, me llevó a ver la obra de teatro, el montaje. Claro. Lo traía Lalo Ruiz, de aquellos entonces, con la UNAM. Y andaban de gira por toda la República y lo vi. Era alucinante, ¿te acuerdas? Sí, dije, de aquí soy. O sea, música de los Who. Exacto. El rock, en vivo. Y luego una historia maravillosa, ¿no? Con Tommy. Y me enamoré. La verdad sentí que el amor y el deseo, ¿no? Eran como la manera de expresar al espíritu, ¿no? De darle alas a tu espíritu para manifestarte, ¿no? Como ser humano. Porque los vibraba así a todos los actores, todos entregadísimos, con una gran pasión, pero sentía un gran amor y yo sentí ese deseo de estar ahí arriba, ¿no? Oye, ¿cómo te fue en Jesucristo Superestrella en el montaje? Muy bien. Sí. De ahí mi sector. La hicimos en una preparatoria y posteriormente ahí me vio Rogelio Luébano, un gran maestro. Sí, lo conozco actuación. perfecto. Lo vino a Casa del Teatro, Rogelio Luébano. Exacto. Yo lo traje por primera vez aquí a hacer un montaje cuando yo ya había puesto Suba, mi productora. Sí. Lo traje a que hiciéramos El cepillo de dientes. Recuerdo que hiciste con Christian Bach. Exacto. Dime si esto es verdad. Fue en Torreón donde María Rojo junto con Marco Antonio Moreno te vieron actuar y te invitaron a la Ciudad de México. Uh-huh. Sí. Marco Antonio Montero. Él dirigía en ese momento el Limba. No sé si era el director de algo en particular o de todo Bellas Artes. Pero él estaba casado con María Rojo. Me vieron haciendo una obra de teatro, Hipótesis, en Torreón. Y fueron a mi camerino y me dijeron, oye, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te vas a México? Y yo te digo, yo nunca quise ser actor. O sea, no era mi objetivo ser actor. No lo tenía como un objetivo. Ni de a corto, ni de largo, ni de nada. Plazo, me refiero, ¿no? Yo lo hacía por gusto. Porque me gustó, porque me enamoré de eso. Y cuando me propusieron eso, pues pasó yo creo que medio año o más para que un día yo viniera aquí al DF por muebles de mi tienda, para mi tienda,
y visité a Marco Antonio y pam, 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 de ahí se dio. Y así terminé yo en el Centro Universitario de Teatro. ¿Qué es lo que más recuerdas del periodo académico dentro del CUT? Cuando yo llegué al DF, yo tuve que vender mi parte de la tienda que te estoy contando, porque yo antes había vendido coches y yo desde los 15 años trabajaba, hacía cosas, entre que estudiaba y trabajaba, para mantener, éramos 10. Entonces, cuando yo llegué al DF, yo ya había vendido mi tienda, o sea, mi porcentaje. Entonces, yo llegaba en una bicicleta de carreras al CUT porque no tenían que moverme. Y ellos lo tomaron como que era una moda. Y de pronto se convirtió en una moda llegar en bicicleta. Todo el mundo llegaba en bici. Pero yo era mi Por vehículo. necesidad. Era una necesidad. Entonces, para mí todo fue siempre una necesidad. Yo tenía que trabajar para lograr mis cosas, ¿no? Para alcanzar las pequeñas metas. Entonces, pues mientras mis amigos se iban los viernes y los sábados de reventón, yo vivía aquí en la Condesa, en la casa de un amigo, en el cuarto de servicio, y le hice un agujero al cuarto de servicio, a la azotea. Y yo creo que fue el primer rooftop que existió aquí. ¿Qué tal que ahora en la Roma todo el mundo tiene Sí. su rooftop? Ahorita- Humberto Zurita así haciendo Pero en aquel entonces no existían. Ajá. Entonces me encontré por ahí un sillón y fui y lo subí, y unas plantas y las subí. Entonces yo, en lugar de irme de reventón, empecé a clavarme muchísimo, muchísimo en todas las técnicas actorales. Empecé a ir y había libros que me prestaban y otros que yo conseguía en librerías y me empezó a interesar muchísimo la lectura y la actuación sobre todo. Mi lectura primera, mi papá siempre leyó mucho, pero yo no había leía algo. Pero ahí empecé en esa azotea a leer muchísima teoría actoral, muchísima, muchísima. A todos los teóricos pues yo creo que hasta ahora. ¿Sentías afición por un movimiento en particular? Porque estás de acuerdo que la escuela formal es muy atractiva, ¿no? Y luego está la vivencial, y luego están las mezclas, y luego ya... Es que yo siempre he creído que es que no hay una técnica, hay muchas, ¿no? Sí. Y mientras más conozcas, o sea, tu cultura es la que te lleva a expanderte, a realmente poder hacer todos los géneros, todos los tonos, todos los estilos, ¿no? De actuación. Y siempre, es como un pintor. ¿Qué vas a pintar? Una pared. Ah, bueno, pues necesito una brocha gorda, ¿no? Que voy a pintar un óleo. Ah, bueno, necesito esto. Esas herramientas son diferentes, se usan para diferentes técnicas. Exacto. Entonces, Y también depende de... creo tanto en lo formal como en lo vivencial. Yo creo que el actor debe tomar el guión, el libreto, como le quieras llamar, el primer borrador, el draft, como le quieras llamar, leer y poder identificar el género, el tono. O sea, el tono obviamente te lo va a dar el director. Pero lo puedes leer también, ¿no? Pero lo lees, sí, exacto. Cuando tú lees, analizas. O sea, como yo vengo del teatro, sí vengo de esos procesos analíticos de mesa, donde tardas un tiempo en estar no solamente analizando las situaciones de tu personaje, sino la historia completa, ¿no? La vida de todos los personajes y tu personaje en particular para poderlo construir en base precisamente al género. Tienes que ubicar inmediatamente el género que vas a hacer, si es comedia, si es drama, si es melodrama, si es tragicomedia, qué es, ¿no? Y con ayuda del director y de tus compañeros, todo, pero sí estoy acostumbrado a ese análisis, a ser analítico. Y creo que esa es la parte más bella de mi negocio. Y Humberto, este año y meses han sido pues especiales para todos, ¿no? Estamos viviendo una crisis mundial. ¿Esta circunstancia te ha llevado a reflexionar en la vocación de la actuación o no? Sí.
Hoy me queda muy claro que esa pasión de la que hablas, este interés, si quieres llamarlo así de simple, por ser actor, por ser intérprete, ¿no? Te viene de una necesidad, como te decía, personal, propia. Y desafortunadamente, este es un negocio que te envenena fácilmente. ¿Por qué te digo esto? Porque poco a poco vas tocando lugares que a lo mejor tú no pensaste en ellos. Entonces, no es demeritar nada, pero tú dices, bueno, si voy a hacer televisión, tengo que hacer 40 escenas al día. Al día, 40. Entonces, ¿qué necesito? Pues un apuntador electrónico. Pues no voy a poder aprender 40 escenas al día, por día, durante 9 meses. Eso es una técnica ya, por sí misma. Claro. Que tú puedes decir... Y muy no, complicada de dominar. Claro, y dices... No es fácil. Sí, pero si traes un apuntador, pues qué chiste. No, pues es que hay que saber... hazlo bien. Hay que saber usar el apuntador precisamente para poder matizar. ¿Qué es el matiz? El matiz es la comprensión del texto. Exacto. Entonces, si a mí me dices tú algo por acá, yo tengo que procesarlo inmediatamente. No lo puedes repetir como te lo está diciendo el apuntador. No debes repetirlo como te lo dice el apuntador. Tú lo vas a matizar, lo vas a meter al tono que el director te pidió, porque el director es el responsable del tono, del estilo, ¿no? Del género. Son 3 cosas que el director es responsable directo de eso. Yo he dirigido. Entonces, sabes a qué te tienes que enfocar. Y tienes que dejar que oír de la mano con el actor, entendiendo, comprendiendo el texto, a través de haber construido un personaje, por lo que estaba escrito de ese personaje, para poder matizar. Es lo que estamos haciendo tú y yo ahorita. Este ping-pong, ¿no? Este feedback que estamos haciendo es eso. Amigos, él es el señor Humberto Zurita. Esto es el Taller de Actores Profesionales. Continuamos. Amigos, estamos de regreso en el Taller de Actores Profesionales. Nuestro invitado es Humberto Zurita. Se lo decía Humberto, invariablemente estuvo aquí Ignacio López Tarso, estuvo Alejandro Camacho. La primera obra de teatro que vi en mi vida fue El Rey Lear, que me llevaron mis padres cuando yo era un niño y pues mira, veme, qué mal quedamos todos, ¿no? El impacto que puede tener el teatro en el espectador. No siempre se da, es muy complicado, de hecho. Es más fácil en el cine, a través de las herramientas, la edición, la música, provocar un efecto en el espectador. Pero cuando en el teatro se logra, puede ser un instante, pero ese instante le puede cambiar la vida a alguien totalmente. Es la catarsis. Exacto, ¿no? Exacto. Su nombre es catarsis. Es cuando comulgas con el espectador, ¿no? Y puedes transmitir las emociones y los sentimientos de tu personaje. Y para que pueda suceder eso, es porque lo estás viviendo íntegramente. Dejaste de actuar, dejaste lo histriónico de lado y eres ese personaje que transmite, proyecta, sería la palabra correcta, al espectador unas emociones o unos sentimientos que son los que tú necesitas. Hablábamos hace rato de técnicas. Si tú hablas de Meyerhold o hablas de Diderot, por ejemplo, ellos dicen que los inteligentes deben estar en el escenario y los sensibles en las butacas. Y entonces se van a pelear muchos conmigo. No, pero Raúl Quintanilla, yo recuerdo un curso que tomé con él me decía, dice, yo lo que necesito son intérpretes que me resuelvan en escena. O sea, a mí lo que me emociona es trabajar con actores que realmente sepan solucionar las cosas. Que yo te pueda hacer sentir algo, aunque yo no lo sienta, ¿me entiendes? Claro. Porque modulo, porque hago, porque trabajo o manejo una emoción y te la doy, ¿me entiendes? Y tú que eres sensible, la recibes. No quiere decir que seas menos que el otro que analizó. ¿Para qué necesitas de la gente inteligente? Precisamente para el análisis del texto, para la comprensión del texto y para la construcción de un personaje.
Y para eso, todo lo que hablamos anteriormente, género, tono, estilo, todo ese conjunto de cosas que hace una puesta en escena, ¿no? Y entonces, a lo mejor, yo siempre he diferido o no es que esté en contra, pero yo creo que tú puedes estudiar toda tu vida. Yo estudié en el CUT y supuestamente era una escuela vivencial. Pero si tú no eres vivencial, puedes Aunque te estudiar toda enseñen tu vivencial. vida que Exacto. no vas a ser vivencial, no vas a sentirlo, ¿me entiendes? Exacto. O puedes ser formal, ¿me entiendes? Y tú tener eres- vivencias, Exacto. ¿no? Y tener las vivencias. O sea, yo puedo, cuando está uno frente a cámaras, uno es muy formal, porque sabes que vas a hablar a una cámara, porque estás consciente de todos nuestros compañeros que están aquí atrás de cámaras, estás consciente de eso, ¿no? Entonces, eso te hace formal. Pero al momento de hablarte de lo que te estoy hablando, es totalmente vivencial, porque es lo que me ha ocurrido en mi vida. Y no necesariamente para ser vivencial tienen que haberte pasado esas cosas en tu vida. Tienes que tener una memoria emotiva Que es otra que cosa. te permita Exacto. llegar a esa sensación. Incluso, ¿sabes, Humberto? Yo creo que cuando había estas diferencias tan marcadas de las escuelas, ¿sabes? O sea, donde eres vivencial o eres formal. Nadie era vivencial totalmente, ni nadie era formal Exacto, totalmente. sí, exacto. Bueno, es lo que pienso. Te voy a decir una cosa. De hecho, Laurence Olivier, por ejemplo, cómo tenía curiosidad, ¿no? En lo que enseñaba el método, ¿no? De hecho, que cuando trabaja Vivien Leigh en el tranvía llamado eso, que luego vamos a platicar de todo eso. Yo hice el tranvía. Sí, ya lo sé, de eso vamos a platicar. Pero cómo le preguntaba, le decía, ¿y cómo te dirige? ¿Y qué te dice? Porque finalmente ellos venían de una escuela totalmente formal. Entre comillas, Sí, sí, sí. y se estaban enfrentando a la Kazan, por ejemplo, ¿no? Es Pero, que los ingleses eran formales y él y Kazan. pero siempre ha habido una mezcla de todo. Y mira, perdón, Sí, nomás sí, ese venga, un venga. paréntesis que se abre ahí, que te digo, hay muchas anécdotas de Laurence Olivier cuando trabajó con Dustin Hoffman En Marathon en Man. Maratón, ¿no? Y que el otro llegó de no dormir toda la noche y le dijo, ¿por qué Why don't vienes you así? just No, porque es que me va a hacer... Digo, sí, actúa, güey, actúa. Y es más, no sería mejor que actuaras. Y luego hay otro súper actor inglés que a mí me encanta, Anthony Hopkins. Sí, claro. ¿No? Que le preguntaban, oiga, ¿y usted cómo le hace para meterse en sus personajes y ser lo que es? Porque es increíble cómo trabajes. Me aprendo de memoria el texto. Y ya. Y ya. Oye, ¿cuál fue tu primer trabajo profesional en escena? O sea, tu primer montaje teatral profesional. Bueno, aquí vamos a hacer la diferencia de lo que hablamos de hace entre bambalinas, de exacto. que es ¿Qué es profesional profesional? o profesionista Ajá. o amateur o qué. Porque yo siento que todos mis trabajos fueron profesionales, ¿eh? Porque los hacía con plena conciencia y con conocimiento de ciertas técnicas, aunque no cobraba por ello. Entonces no era profesional. Pero yo me acuerdo cuando mi padre vino una vez y que ya me había visto salir en la televisión y me dijo, ahora sí, mijito. Claro. Ahora sí. Auténtico, ¿no? Ya eres un Un sello de actor. autenticidad. Y yo le decía, no te equivoques. Exacto. Porque a lo mejor hoy no estoy haciendo lo que realmente me gusta. Todo lo que he hecho atrás y que tú pensabas que era una pérdida de tiempo, es lo que me hizo ser actor. Era muy profesional. Entonces, mi primer puesta profesional, hablando de lo comercial, Ajá. ¿no? Fue con Carmen Montejo y Lucy Gallardo. Se llamaba OK, de Isaac Chocrón. Después de eso, en el Inter hice dos. Una con la universidad, que se llamó Iconausistrataque, y la otra se llamó El NAC y Cómo Lograrlo, Claro. con Pepe Alonso, Ferriz, Eso fue una obra que Margarita dirigió Sanz. Mike Nichols en Nueva York, en Off-Broadway, The Knack. The Knack. And How to Get Sí, It. el golpe. Exacto. ¿Cuándo fue cuando te descubrió Ernesto Alonso? ¿Cómo fue eso? Platícanos la anécdota. Ernesto me conoció por Ana Martín, haciendo yo precisamente OK. Estaba yo con Carmen Montejo y con Lucy Gallardo en el Poliforum, haciendo esa obra. Y Ana Martín me vio, llevó a Ernesto, fueron a mi camerino, me invitaron a ir a hacer un casting. Hice el casting y me voy. Y luego
me manda él por ahí unos capítulos, pero de un chofer de un camión, no me acuerdo qué. Y yo ni sabía lo que era la televisión, ni qué significaban las telenovelas, no me interesaban, punto. Entonces le dije al tipo que me las llevó, pues, ¿y esto qué? Pues son 20 capítulos de 200 que vamos a hacer, pero pues hacen 20. Le dije, no, pues no voy, no me interesa. ¿Tú qué querías? Mínimo 180, ¿no? No, pues 180 dije, para pues arriba. sí, pues digo, es que yo estoy Si voy a hacer acostumbrado. tele, pues... Sí, no. si voy a hacer televisión, o sea, dame un buen personaje. Y fíjate lo que pasa. Como a la semana, a los 15 días, no sé, Jorge Luque iba a ser el protagonista. Estaba haciendo una película y le toca un huracán por ahí y no puede llegar. Y entonces los técnicos, el crew de donde yo había hecho el casting, cuando Ernesto empezó a buscar al protagonista, los técnicos Los mismos dijeron, técnicos. oye, ¿y el muchacho que vino el otro día? Y entonces me habló por teléfono y me dijo, pues mira, toda la gente, toda mi gente, porque él quería mucho a su gente, me está diciendo que por qué no te pruebo a ti, en el protagonista, de las 9 de la noche, a los 25 años. Y fui, lo hice y me quedé. ¿Cómo te enfrentas al lenguaje de la televisión, Humberto? Me refiero, muchas personas pueden pensar que es fácil, pero llegar a un foro, No, sobre todo choqué en aquella época, Sí, ¿no? Porque choqué ahora muy ya, duro. ¿no? Llegas a un foro, era impresionante Televisa San Ángel. O sea, tú llegabas a un foro y veías esta cantidad de gente, todos mirando, como un set de televisión, pero exacerbado, como que todo mundo calificándote, todo mundo viéndote, todo mundo como a ver si él va, Ajá, la ¿qué? va a ¿De dónde hacer, viene a ver, este viene tipo? del teatro, Y le van a dar un exactamente. estelar y para ellos era una estrella, o sea, esas cosas te hacían estrella porque en ese entonces la televisión no tenía competencia, no competías con nadie, entonces tus novelas eran un éxito así impresionante. ¿Te sentiste Mira. cómodo? Sí me sentí cómodo porque siempre fui muy cínico y distanciado. Es que eso ayuda. Siempre fui muy cínico y distanciado, como dice Diderot, ¿no? Ajá. O sea, siempre analicé mis personajes y una vez que los analicé y que de alguna manera los construí de la mano o no del director, pues eso era lo que yo hacía. Y ya los adjetivos no me importaban. Si era bueno, si era malo, si era esto. Era lo que yo sentía. Entonces yo me empecé a atrever a hacer, pero sí choqué porque yo venía de una técnica afortunadamente ya había hecho esas 2 obras de teatro profesionalmente. Entonces, pero ahí aprendí mucho con Carmen. Carmen era una actriz muy de su tiempo, no de su edad. Fue una actriz que sí fue evolucionando. Entendiendo De el- ser acá la actriz, ¿no? Le fue bajando a ser una actriz, ¿no? Moderna, Pues inteligente. que hablaba el tú por tú, no se quedó en la cosa acá ¿no? Del histrionismo y del teatro de 1500 localidades y estas cosas que por eso son los ademanes y la proyección de voz y todo eso, por las distancias, ¿no? Entonces eso me había ayudado, pero yo traía como mucha enjundia, ¿me entiendes? Entonces era como muy intenso mi manera de trabajar, ¿no? Como esta cosa, ¿me entiendes? Que se queda en el melodrama, desafortunadamente, como género. Porque siendo un gran género el melodrama, Y se echa a difícil de hacer, perder. difícil de hacer bien. Claro, se echa a perder precisamente por esos directores que no entienden y que te hacen actuar así, ¿me entiendes? Y dices, no, güey, o sea, No, pásame pues, la sal, no es, exacto. pásame la sal, ¿no? ¿Me entienden? Es, pásame la sal, por favor, y ya. Oye, Humberto, ¿y el apuntador? Entonces choqué contra eso. ¿Y el apuntador? Lo aprendí muy rápido. ¿Sabes por qué? Porque pienso que ya traía muchas herramientas. Y me ayudó porque esto es un juego, ¿no? Yo no tengo que concentrarme mucho para ser un personaje. Tengo que estudiarlo bien, conocerlo bien. Pero a la hora que lo voy a hacer, simplemente le presto mi voz, mi cuerpo. Le presto mis herramientas y ¡rau! Me suelto a jugar como un niño que juega con un avión. Así de fácil, ¿no? Y puedo estar bien, puedo estar equivocado o no. Si tengo un buen director,
todos los actores necesitamos un buen director para que nos vaya modulando y nos vaya abriendo, ¿no?, nuestra conciencia en el sentido de encontrar diferentes aspectos en los personajes o diferentes sentimientos, emociones, lo que él necesita, pues, ¿no? Amigos, él es el señor Humberto Zurita. Esto es el Taller de Actores Profesionales. Estamos de regreso en el TAP, Taller de Actores Profesionales. Nuestro invitado es Humberto Zurita. Humberto, dice Marlon Brando: cuando interpreto, me transformo. Me quema dentro una especie de fuego, una especie de delirio. Y de repente me siento fuerte, feroz, como un león. Solo esto. Si soy un buen actor o no, es algo que nunca he sabido. Y lo siento. Pues sí, es un poco lo que te decía hace rato, que cuando uno ya entra al escenario, pues interpretas el personaje que tú consideras que es el personaje y los adjetivos ya no te interesan. Si eres bueno o malo, es lo de menos. Lo importante es que seas. ¿Te provoca a ti la pregunta de por qué eres actor? Porque hay actores que sí les molesta. Somos actores por necesidad propia, porque estamos en una búsqueda personal, espiritual. Fíjate qué curioso, porque es una misa en escena esto. El escenario te permite vivir una realidad alterna a la tuya. Y por eso soy actor, porque entonces puedo vivir muchas vidas en una sola. ¿Me entiendes? Es una necesidad espiritual, es una necesidad personal. Cuando yo te decía, yo nunca pensé en ser actor. Pero cuando vi a estos actores arriba del escenario, sentía la vida, ¿me entiendes? Las moléculas trabajando. Sentía espiritualmente, yo me fui a otro nivel, a otra parte, ¿no? Entonces, ahí descubrí que el ser actor, sin entenderlo en aquel entonces, puede vivir realidades alternas y hacer lo sagrado presente. ¿Cuál fue tu primera película, Humberto? Mi primera película se llamó El día que murió Pedro Infante. Después de eso hice Luna de Sangre y después de eso hice Bajo la Metralla. 1983. Trabajas en Bajo la Metralla, dirigida por el maestro Felipe Casals, y la adaptación del gran Javier Robles. Javier Robles. Hijo, caray, qué guionista. Sí. Basado en una obra, obviamente, de Albert Camus. Aquí te ganaste un Ariel. Sí, sabes, ¿eh? Sí, me gané un Ariel. Sí, me gané mi Ariel y Hay un vínculo, obviamente, que hemos visto entre Felipe Casals y tú, y luego con tus hijos, bueno, con tu hijo. Hizo caray. Ciudadano Buelna, Sebastián. ¿A qué le debes esta conexión con ese director, Humberto? ¿Por qué hay...? Somos amigos, aunque no nos vemos mucho. Yo lo quiero y lo respeto muchísimo. Cuando yo empecé a dirigir ya televisión, porque dirigí varias cosas y fuertes. El Candidato, por ejemplo, era una cosa muy dinámica, siguiendo el proceso electoral de La Bastida con Fox. Y yo la producía y yo la dirigía y la actuaba. Y siento que mi aprendizaje de dirección se basó mucho en el trabajo de Felipe Casals. Con Felipe era muy clara la dirección. Es un director, era un director muy riguroso, que cuando tú entrabas a su set, te hacía el trazo que él quería, luego se dedicaba a hacer sus emplazamientos. Yo me acuerdo que yo me quedaba mucho viendo cómo emplazaba, qué lentes quería, ¿no? Cómo iluminaba, y aprendí muchísimo de él, muchísimo. Y son técnicas que ni siquiera tienen que ver con nuestros directores jóvenes, que son más influenciados por Estados Unidos. Ellos venían, Casals, la nueva ola francesa. Venían de Europa, sí. Exactamente, venían de Francia. Muy, muy clavados en la mirada, ¿no, Humberto? Más que bueno, sí, en la mirada, porque la mirada es el alma del actor, ¿no? El espejo. Y es el interior.
Entonces ellos venían de un cine muy introspectivo, de un cine muy analítico, psicológicamente hablando, Bergman. O sea, ¿no? Estaban influenciados por ese tipo de Sí, los cuadros cuadros muy cerrados, mega cerrados. muy poco gesto y mucha intención para proyectarla, ¿no? Luego hiciste el 3 de copas con Felipe Casal, Felipe. que es un western. Es un western que él lo hizo western. Es un western loco. existencial. Es un tipazo. Sí, porque realmente está basado en un libro de Borges que se llama La Indigna. Y él lo convirtió en un western. ¿Conociste a Christian Bach en una telenovela llamada Soledad, es correcto? Así es. Te voy a decir algo. La conocí un poquito antes. ¿Sabías quién era? Supongo. No, y la llevé, yo ya producía y hicimos una gira de teatro con ella. Éramos 4 personajes, eran Luz María Jerez, René Casados, Cristian y yo. Ahí la conocí, realmente. Y luego después nos involucramos más en esa cosa de telenovela. ¿Estás de acuerdo en Soledad. que el luego formar dupla creativa y profesional no es un riesgo muy cañón? Si lo ves de lejos, ¿sabes? Y con el paso del tiempo, esta complicidad que haces con determinada persona, ¿no? De crearle sus vehículos y viceversa, no siempre arrojan buenos resultados. Y sin embargo, pues ustedes son una de las parejas más icónicas del mundo del entretenimiento. Sí, nos fue bien. Afortunadamente nos entendíamos y nos acoplábamos muy bien. Cuando hicimos finalmente Suba, que son Zurita Bach, ¿no? Por eso se llamaba Suba. Y fíjate que fue donde más enganchamos. Qué curioso, O sea, ¿no? de ser pareja, sí. de pronto el estar buscando... además nos compaginábamos muy bien. Ella venía de una familia de artistas todos. Ella estudió en Juilliard, si no me equivoco. ¿no? Su mamá estudió en Juilliard. La mamá era prima bailarina de la Scala de Milán y prima bailarina del Colón. O sea, y la abuela había sido bailarina del Bolshoi. Y el abuelo fue colaborador de Stanislavski. Ella sí venía de una familia totalmente inmersa en el mundo del arte. En el mundo del arte. Y yo no, yo venía de otro lado. Pero, curiosamente, yo había tenido pues una educación y una formación teatral, ¿no? Actoral, que ella también la tuvo. Pero bueno, pues ella venía de otro lugar, era la guapa, era muy guapa, y entonces ya sabes, el estigma, ¡pum! Es guapa, listo. No, era muy buena actriz. Vas a hacer estos personajes. Era muy buena actriz. Y entonces nos complementábamos muy bien porque de pronto nos pone Televisa cuando empezamos a producirles a ellos televisión. Les producimos primero una novela en Grecia. Sacamos no del foro las cámaras, que no salían en ese entonces. Nos fuimos a hacer la Grecia. Lo hicimos en Atenas, en Mykonos, en Santorini. Y hicimos Bajo un mismo rostro. Una novela producida por nosotros ya para Televisa. Actualmente eres uno de los actores también más ocupados en series. Hay un personaje que es Epifanio Vargas, que tenemos que mencionar, caray. Voy a hacer la 3 ahora. Ya lo sé, pero te voy a decir una cosa. Y eso habla mucho de tu inteligencia y de tu talento, y el de leer un personaje y de darle ciertas características que de repente si lees la novela de Pérez Reverte te das cuenta pues, que es un personaje secundario totalmente. Fue tal impacto el trabajo que tú hiciste, y no lo estoy diciendo porque estés tú aquí presente, porque todo el mundo lo sabemos, que finalmente se convierte en un rol protagónico. Y fíjate qué bonito, te voy a contar una anécdota, no te lo puedo enseñar, pero yo tengo un correo de él que a mí me llegó de pronto. Es una gran anécdota. Me llega a mí un mail de Corso Cero. Ajá. ¿Y dijiste qué es eso? Y dije, ¿qué es esto? Y lo abro y era Arturo. Uy. Y yo no lo conozco personalmente. Kate sí lo conoce. Sí. Kate sí lo conoce porque él ha estado con él en España. Entonces, ¿me puede autografiar estos libros, por favor? Y me dice en el mail, así muy poquito, pero me dice que me felicita por el personaje, que realmente es un personaje que él mismo no se había imaginado. Un personaje, le pone es que escribe muy bien y las palabras que usa son, pero
pues habla muy bien. Me dice que sin querer bajar a ningún otro compañero del lugar en el que estuvieron cada uno de ellos, él siente que es uno de sus mejores personajes. Te digo una cosa, Humberto, si no hay Epifanio, no hay Reina del Sur. Pues eso dice. Tus 3 obras de teatro favoritas que tú hayas intervenido. Y hay muchas. Hoy hay muchas por distintas las primeras razones. Pero mira, una que le tengo especial cariño, porque me fue muy difícil encontrar el personaje precisamente, es en Butterfly. Hijo, que es una belleza de texto. Es que yo era una china, Song Liling, que cantaba en la ópera de Pekín, que no era china, que era un chino y que era un espía comunista. Entonces, sí, ¿por dónde empiezas, no? Yo llegaba 2 horas antes para que me maquillaran. Entonces me hacían con látex, primero me hacían oriental, me hacían chino. Primero me hacían un chino. Y sobre esa caracterización ya de látex con chino, que se tardaba muchísimo, un tipo me hacía la cara de mujer encima. Y me cambiaba 18 veces. Y eran 2 plataformas que bajaban así. Yo había hecho acrobacia, afortunadamente, y había hecho taekwondo. Entonces me conseguí un maestro de kung fu para hacer todas las cosas de los chinos, ¿no? Las posiciones y todo esto. Y porque yo descubrí en un libro de Eugene Barba, que se llama Anatomía del Actor, viene de una serie que se llama Antropología del Teatro, donde él hace un estudio del katakali, del kabuki, de la ópera de Pekín, del teatro no. Y te vas dando cuenta que ellos no tenían mujeres en el teatro. Eran hombres interpretando mujeres. Como teatro isabelino. Y buscaban, también. exactamente, y buscaban el tamé, lo que es el foco de atención. Yo hago aquí y hago... y ¡fum! Jalo la atención. Entonces yo ahí descubrí que yo no podía entrar al escenario caminando como una mujer, porque mi cuerpo, los huesos de un hombre no corresponden, te sientes pesado y entonces estás haciendo un estereotipo de algo, ¿no? Entonces aprendí a caminar en cuclillas, en esta posición, perdón, en esta posición de puntitas y caminar, y entraba muy rápido al escenario, me paraba y hacía un movimiento y era como entrar, pum, y jalar la atención. Y entonces podías decir, es una mujer. ¿Me entiendes? Claro. Empecé a aprender muchas cosas yo solo. Entonces, cuando yo empecé a ensayar, me acuerdo que el director me decía, ¿qué estás haciendo, Humberto? Y yo le decía, el personaje. ¿Quién era? ¿José Luis Ibáñez? José Luis Ibáñez. Amigos, no se vayan. Cuando regresemos vamos a concluir nuestra entrevista con el señor Humberto Zurita, aquí en el Taller de Actores Profesionales. Amigos, estamos de regreso en el Taller de Actores Profesionales TAP. Nuestro invitado es el señor Humberto Zurita. Humberto, hay una frase de Héctor Alterio, este actor argentino. Argentino viviendo en España. Exactamente. Y me encanta porque pues, es un tipo con un sentido del humor muy, muy particular. Dice, que alguien se muera haciendo lo suyo puede ser bárbaro como consuelo para el que se queda, pero no debe importarle demasiado al que se va. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. A mí me preguntan, ¿y usted le gustaría morirse en el escenario? No, fíjate que me gustaría morirme en mi cama, tranquilito, sin problema, ¿no? Oye, no me puedo imaginar, y lo platicábamos fuera de cuadro, el orgullo, por ejemplo, de ver a Sebastián levantando proyecto tras proyecto tras proyecto, ¿no? Esta máquina, Sebastián es un Emiliano. motor, sí. Y luego ver a Emiliano en el baile de los 41, y se lo dije a David Pablos, con tan pocos diálogos, que finalmente el actor se finca Claro. en los parlamentos. Y tu hijo contando una historia con la mirada y con su presencia. Sí, me encantó. Me encantó porque además, mira, él estudió con Susan Batson en Nueva York, pero estudió cine. Y Sebastián estudió con Strasberg en Los Ángeles.
Entonces fue muy curioso porque Sebastián me decía, es que yo no voy a presentar a mi hermano en la televisión, lo voy a presentar en el teatro. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿ya te hiciste su representante o qué? Le estoy pagando su universidad para que sea arquitecto en Pratt. Entonces, pero me dijo, no. Y yo le había hablado de una puesta en escena que había visto hacía muchos años cuando yo estaba en el CUT con unos alemanes, cuando venía esto de... Las muestras de teatro, ¿te acuerdas? Como el Festival de la Ciudad de México, exacto. No. Y vi Enemigo de Clase. Sí. Y le dije, hay una obra que deberías de poner algún día, pero le digo, es anticomercial, es realmente un ejercicio de actuación muy bueno, muy interesante. Y pusieron eso. Y de Iron, o ese personaje el personaje principal, puso a su hermano, a Emiliano. Y cuando yo lo vi, realmente era un animal salvaje. Venía muy fuerte y venía... Yo les hice al profesor un personaje chiquito y tenía una escena con él, con Emiliano. Y yo entré al escenario y cuando entré, la primera, porque yo quise venir hasta el último ya, como era muy chiquito, vine cuando ya estaban iluminando y todo. Yo no quise meterme en nada de su dirección de Sebastián, ni en nada. Como te digo, yo lo respeto mucho y creo que así debe ser. Y cuando yo entré al escenario y me enfrenté a Iron, ¡wow! Me quedé, es lo que te digo, o sea, cuando realmente escuchas y ves algo de verdad, que no está actuado, que no es histriónico, sino que es ese personaje, que además me decía, vas chingas a tu madre. Y yo dije, wow, qué poder tiene este Algo tipo. hicimos bien en casa. Sí, qué poder tiene, qué fuerza tiene como actor, ¿no? Para decir las cosas, para sentirlas, para meterse en un personaje. Y dije, mis respetos. Y la dirección de Sebastián, de veras, no es porque sean mis hijos, era impecable, pero impecable y mágica, que es lo que te digo, o sea, a mí no se me hubiera ocurrido. Ellos de pronto se oscurecía todo el escenario y todo, y salía como estas luces, lo habían pintado todo. Y era un momento en que Mabel narraba cómo sus padres eran ciegos y le mostraban un mundo mágico. Y a medida que iba hablando, todo se iba oscureciendo y iban apareciendo esas pinturas que tú no podías ver con la luz. Había momentos de verdad inolvidables para mí y que vengan de mis hijos como creadores, de verdad se me llena la boca. Oye, ¿te resulta complicado ser una figura pública, Humberto? No, ya no. Me resultó muy complicado al principio. No supe cómo manejar, ni mi mujer ni yo, ¿eh? Creo que dejamos de disfrutar mucho porque nosotros no somos actores o no fuimos actores, yo en lo personal, que quisiera ser famoso o que quisiera salir en la tele. Eso no me interesaba, nunca me interesó. Yo quería un foro, un espacio donde pudiera comunicarme, donde pudiera mi rebeldía salir adelante, ¿no? Poder hablar, ¿no? De muchas cosas sociopolíticas incluso. Entonces, en esos momentos, cuando nosotros empezamos a ser famosos por la televisión, ni siquiera por el teatro ni el cine que hubiéramos hecho, sino que la televisión pues subía al satélite y ¡pum! Bajaba. Cuando yo fui a China y todo, me di cuenta que nos conocían. Y dije, wow, es impresionante, ¿no? El poder de esta cosa. Era imposible salir a la calle. En aquellos entonces eras como los Beatles, así, ¿me entiendes? No teníamos quien compitiera con nosotros, no había plataformas. Entonces tú salías de una novela y era un éxito impresionante. Salíamos de gira y llenábamos teatros de 3,000 localidades en cada lugar, ¿me entiendes? Salías y la gente te estaba esperando afuera y te gritaba. Y a mí eso no lo supe manejar. No lo supe manejar. Qué bueno que no lo supe manejar. Yo siempre les digo a mis hijos que deben seguir la política del elefante o la filosofía de un elefante. ¿Qué es cuál? 4 patas muy fuertes para tenerlas bien aterrizadas en la tierra. 2 colmillos que no te permitan equivocarte, ¿no? Una memoria que no olvide.
y una piel muy gruesa para que no te atraviese nada, ni lo bueno ni lo malo. No le hagas caso ni a las buenas críticas ni a las malas críticas. Corre como los caballos de carreras, así, a tu meta. Olvídate del que viene a tu lado y del que viene a tu lado, no en el sentido de convivir con él y de ser empático con él, sino de si él cobró más o cobró menos, ¿no? Eso no es importante. Lo importante es cuál es tu meta. Entonces, yo en ese entonces, con mis hijos chiquitos, la primera vez que fuimos a un centro comercial salían y le agarraban el cachete a uno y la de este por acá y les tiraban por allá. Y ellos, yo no soy actor, les decían, ¿no? Entonces, como que nos refugiamos mucho. En lugar de hacer esto glamuroso y así, lo vimos como algo muy complicado para un proceso de vida en un tiempo. Ahora la estoy disfrutando mucho. Porque hoy me doy tiempo que a través de la vida que he vivido haciendo lo que más me gusta, hay mucha gente que me quiere, hay mucha gente que me respeta, hay mucha gente que me recibe bien. Llego a un restaurante y me reciben muy bien, o en la calle me saludan bien. Yo nunca he tenido problema con la gente. Yo siempre he sido empático y ellos conmigo. Yo recuerdo actores a mi lado que les buscaban pleito, cosas que porque salían en la tele. Y a mí era, Zurita, ven. A mí siempre es Zurita. Y curiosamente cuando hice El avaro de Molière con Nacho, me querían quitar el apellido Zurita. Que porque la I, que quién no es que... No, yo me apellido Zurita. Y la gente me dice, señor Zurita, hoy, porque ya me ven grande, pero antes era, Zurita, ven, siéntate, tómate un... ¿Me entiendes? Entonces, ahora sí lo disfruto mucho, porque me doy cuenta que finalmente estoy recogiendo, pues, quizá todo lo que sembré en esta vida, ¿no? Y que sembraste muchísimo, sin parar. Y en buena onda, o sea, la gente es, de verdad, mis respetos para la gente. Berto, revisitando tu carrera, ¿hay algo que te produce nostalgia? Mi mujer, dentro de mi carrera. Esta es la última pregunta de la entrevista. ¿Qué podría ser lo más entrañable que te haya sucedido ejerciendo la vocación del arte? La actuación, la dirección, la producción. Bueno, yo creo que lo que es más importante es haber encontrado la actuación en mi vida. Yo sentía que era un hombre que no tenía mucha suerte en la vida, que tenía que trabajar muy duro para lo que iba logrando. Y cuando encontré la actuación, haz de cuenta que me encontré un 20 tirado ahí en la calle. Me encontré el tesoro, un don, quizá, o un talento. La virtud la fui haciendo yo, pero me encontré algo que me motivó para seguir adelante con mi vida y que me sigue motivando hasta el día de hoy para hacer mi vida. No me importa si está en la dirección, en la actuación o en la producción. Es el mismo negocio. Me encantaría haber aprendido de cámaras como para fotografiar, para ser un fotógrafo. Me hubiera encantado ser un poco de todo en este negocio porque cada uno de nuestros compañeros que están aquí son esta realidad alterna en la que nos permitimos vivir. Exacto. Y hoy en día nosotros no estamos en una realidad alterna, estamos en una realidad, porque es un reality de alguna manera, porque estamos hablando de una verdad. Pero si lo sientes, la energía no es la misma que cuando dicen corte. Y hasta nos cambia, no sé, la actitud y hablamos de otra manera. Entonces, quizá lo más importante en mi vida es haberme hecho actor. Oye, hablando de realidades alternas, quiero aprovechar el momento, ¿no?, de agradecerte esa función del Rey Lear, de verdad, porque fue muy reveladora para mí. Y probablemente por eso estemos aquí. Gracias. Muchas gracias, Humberto Zurita. No, muchas gracias a ti. Gracias compañeros, a todos ustedes. Gracias. Gracias.